Bueno, ¿y entonces qué? ¿Vamos a hablar con quién o qué? ¿De qué? No, doctor Peláez, vamos a hablar de el pasado, del presente, del Ah, me llaman a futuro. mí por... Ya le entendí. Perfecto, muy bien. El pasado. No, yo creo que esta oportunidad es para reflexionar un poco cómo ha sido la evolución del fútbol de nosotros. Es decir, empezamos en, ¿cómo le dijera yo? En pantuflas, eso no teníamos nada. Hay que reconocer que el primer tipo que por casualidad o como fuera fue Pedernera cuando trajo todo ese grupo. Empezando por Di Stéfano. Sí, pero él trajo todo. A Di Stéfano lo traen para que corriera. Claro. Porque ese cuento lo echó el Flaco Rossi. Dijo Rossi, me dijo a mí, yo viejo, grande, pesado. Pedernera, viejo, grande. Trajimos un pelado que corriera. Y fue cuando le pusieron la saeta rubia. La saeta, sí, Me la tiraban para que corriera el viejo. El porque viejo no, el jugador. Pedernera, el doctor Peláez, es el técnico que gana títulos con Millonarios en los 50. Pero él es el que trae a todos esos jugadores. Pero me impresionó una historia, doctor Peláez, de Santa Fe 48. Que termina saliendo campeón Carrillo Nalda, pero el que dirigió más partidos fue don Eusebio de Mendoza. El viejo Eusebio, gran fumador, gran señor de estirpe bogotana, don Eusebio de Mendoza, la Huesa Mendoza. Le decían. Y hubo otro señor muy importante, Gonzalo Rueda Caro. Que fue el presidente. Él fue el presidente. Y ellos tenían la idea de Inglaterra, porque acuérdese que Santa Fe nace de una idea del Arsenal de Londres. El uniforme. El uniforme que lo trajo un señor Robledo, que había estudiado y jugado por allá. Y Santa Fe en el momento trajo inclusive dos jugadores ingleses muy buenos. Mitten sobre todo. Charles Mitten trajo a Montfort. Vinieron unos ingleses a Millonarios, pero los argentinos ahí no los quisieron. Pero lo que quiero decir es que esa época pirata, que así es, se debió o gracias a la huelga en Argentina y a que Pedernera, que era una voz mayor allá, encausó toda esta gente y la trajo. En el 54, en octubre, viene el Pacto de Lima y se desbarata el cuento. Se acabó. Sí, muchos fueron a jugar a México, inclusive costarricenses como Villalobos, Kersul, un argentino. Otros fueron a Chile y otros regresaron a Argentina. Y eso es bueno decirlo. De los pocos jugadores que volvieron a ser jugadores en Argentina, estaba Julio Cosi, que jugó en Independiente. El arquero. El arquero Antonio Máez volvió a jugar, Camilo Servino jugó, Ramón Moyano, pero no eran muchos. Ellos quedaron marcados por el tema de la huelga. Pero bueno, yo creo que el hombre que hay que tenerlo en cuenta a partir de los 60 es a Ochoa, porque Ochoa Uribe ganó títulos con Millonarios basándose en la experiencia de él en Brasil. Él tuvo un maestro, siempre lo recuerdo, Martín Francisco, un señor, un técnico. Pero no Martín de Francisco. No, Martín Francisco, un tipo serio, el otro no. Y entonces, él copió ese famoso cuento del 4-2-4, y eso fue novedad en Colombia, es decir. Claro, porque aquí se jugaba, era 5 hombres arriba, 3 defensores y 2 volantes. El más malo era el arquero, él mandaban para atrás. Pero doctor Peláez, en el 55 vino y termina como jugador y técnico el Charro Moreno del Medellín. Vino en el 54 y lo primero que hizo fue pelearse con el que era técnico, que era el machetero del Fin Benítez, Cáceres, lo sacó. Él lo sacó. Él lo sacó y Moreno se hizo, bueno, ya Moreno tenía todos los años del mundo. Moreno había jugado en Chile con la Católica, había jugado en México, fanfarrón como le decían. Alguna vez conversando con un compañero de él que fue Juan Carlos Toja, que en paz descanse, me dijo, no me lo soportaba en el Medellín, porque entraba el equipo a la cancha y el Charro Moreno buscaba el sitio donde estuvieran por ahí mujeres. Entonces iba al frente de la tribuna de las mujeres y empezaba a hacer la 31 y se acostaba. Claro, entonces, impresionaba. Claro, y todos los otros jugadores era tan distinto que el Medellín tenía un escudo y él no usaba el escudo sino la palabra DIN, o sea, era totalmente aparte. Un personaje tenaz, pero un jugadorazo fue. Pero doctor Peláez, usted alguna vez contaba una historia que nunca se me olvidó de esa época con el gallego Lires López, que era jugador y después fue árbitro. Fue árbitro. Y como él bebía con ellos, cuando les tocaba pitar, no los echaba de castigo. No, la historia es, para simplificarla, él jugó en Millonarios, el gallego Lires López. Y Santa Fe. Y en Santa Fe el gallego fue campeón, claro. Santa Fe el 48.
Y entonces era compadre de Rossi. Y entonces venía un clásico Santa Fe Millonarios que jugaban a las 11 de la mañana en ese entonces. Bogotá tenía fútbol al mediodía. Y entonces estaban bebiendo. Y ya tarde de la noche Rossi le dice, Gallego, yo me voy porque tenemos partido mañana a las 11. Y le iba a pitar él. Digo, no, tranquilo, bebamos, que yo mañana, cuando empiece el partido, vos me insultás, me decís alguna grosería. Y lo he hecho. Yo te echo de una vez. Dijo, listo. Y empieza el partido y empieza el flaco a decirle de todo. Y el gallego, que los otros jugadores sabían, el gallego decía, no oigo, no escucho nada. Y lo hizo jugar en Guayabao todo el partido. No se la perdonó el flaco nunca. al gallego Lires. Bueno, pero volviendo al tema, Ochoa tuvo, no sé si crítica o viveza. Él sacaba jugadores de los buenos equipos. Él veía un jugador bueno. Por ejemplo, y lo metía hasta de suplente y nunca lo dejó figurar en otros equipos. Bueno, eso ya y eso pasó también en América. Claro, él pasó con como Donales después como presidente en el Cali. Y además, por ejemplo, a Hernán Darío Herrera, para adelantarnos, lo lleva el América y Herrera nunca jugó. Y Ochoa decía, no juega, pero tampoco juega con aquellos. Claro. Y el médico, por ejemplo, yo recuerdo, había un jugador rústico, barbarísimo para jugar en el medio, Vulcano, que era del Quindío. Se trajo a Vulcano, se lo quitó al Quindío para poner. Jamardo se lo sacó al Tolima. O sea, para Millonarios. Claro, él veía qué jugadores le servían y los iba incorporando. Pero hay que reconocer que él logró, en la década del 60, cambiar el cuento. Yo me adelanto, en los 70 aparecen los yugoslavos. Pero Ochoa también gana con Santa Fe el título, ¿no? En el 66. Sí, lo gana. Que eso nunca... Bueno, hoy un hinchada no lo perdonaría. En esa época era... Normal. Pasó y bueno. Pero en los 70 llegaron los yugoslavos, yo no sé por qué casualidad aparecieron. Tosa Veselinovic fue el primero, después vino Popovic, después vino uno que no hizo nada, que fue Nenkovic. Después vino un gran apostador que fue Vilísimo, tampoco. Bueno. Y Vinic. Y bueno, Vinic que estuvo, Blagoje, perdón, sí. Blagoje. Pero Tosa y más Tosa partió de una base. Ellos no eran de cuestión táctica. Era más físico. Ellos dijeron, un equipo que juegue en la altura de Bogotá, bien preparado físicamente, no lo puede superar ningún equipo que venga de otras altitudes. Y esa fue la teoría de él. Y esos equipos de ellos corrían y claro, los que venían de Barranquilla o de Cali llegaban aquí, los molían. Hoy no, hoy está la cosa más pareja. Ahora gana cualquiera en Bogotá. Tosa llega a Santa Fe, ¿no, doctor Sí, Peláez? sí. Santa Fe sale campeón en el 71, pero Tosa le deja el equipo a Vladimir Popovich para él irse a dirigir al combinado olímpico de nuestro país, recuerde. Claro. Y Popovich sale campeón en enero del 72 con Santa Fe ante Nacional. El Vladimir Popovich, que era más amable, porque Tosa era más... Era rígido, militar. Él trae a Seki, a Draguslava Seculará. Claro, Popovich venía de jugar... Bueno, el Pelé Blanco. Había jugado en Portuguesa de Acarigua, venía de Venezuela y más o menos estaba ya como en la onda nuestra. Pero ellos en su momento, vuelvo y le digo, tácticamente no aportaron, pero demostraron que la física la preparación atlética era fundamental. Y ya también trajeron unos jugadores terribles, doctor Peláez. Recuerden que de ahí nace aquella historia, pero no fue Tosa, ya fue después, que traen, Santa Fe trae 3 jugadores yugoslavos, que eran Musiquí, volante, Besellá y Tiblas. Sí, y Tiblas pues es considerado por muchos como el peor jugador que ha venido a Colombia en toda la historia. Pero que contémosle a Steven, que es un hombre joven, que con el tiempo se supo que los jugadores son fregados. Al pobre Tiblas... Era un gigante, casi 2 metros de estatura. Era cabeceador. Y le decían, vaya al segundo palo que allá llega el centro. Lo tiraban al primer palo, entonces el tipo... Claro, lo castigaban. Vaya al primer palo. Y el tipo nunca entendió ni nunca se pudo acomodar. Pero trajeron un jugador buenísimo, ese Musiquí. Uy, ese era un volante muy bueno. Y el América trajo a un Sopich, que otro volante. Y Pavlovich, se recuerda que también lo trae Santa Fe, un 9 que era bastante bueno, y después fue al Cali. Y estuvo en el Medellín. Sí, señor. Pavlovich. Bueno, pero los yugoslavos... Y un arquero, Sankovic. No, sí, pero Sankovic era el suplente de Ovejero. Después se fue a Quito, no. Pero volviendo a la historia, yo creo que los yugoslavos aportaron esa idea. Después es cuando aparecen ya
en la década del 70 y pasadito, 72. Por ahí aparece la escuela de Subeldía. En estos días leí algo que le preguntaron a Rinus Michels. El holandés. ¿Quién inventó? ¿Usted fue el inventor del fútbol total? Dijo no. El inventor del fútbol total fue un señor llamado Osvaldo Subeldía, porque nosotros jugamos contra Estudiantes y perdimos y empatamos. Lo reconoció Rinus Michels. Bueno, pero vuelvo al cuento. Ellos traen la escuela de Estudiantes. Se vinieron todos en... La trae Hernán Botero Moreno primero a Nacional. A Subeldía. Sí. Pues traen a Bilardo en el 77 para 78 en el Cali. Pero al lado de ellos vinieron Manera, Ribaudo, Toñeri, Pachamé. No, eso vino todo. Américo Pérez. Bueno, pues sí era... Pero también era de esa escuela. Bueno, pero los de Estudiantes de La Plata, bueno, y la Bruja Verón, no podemos dejar a la Bruja Verón, que la Bruja, en fondo, era un aislado del juego de Estudiantes. Porque él era diferente, ¿no? Él era talento. Él era jugador, los otros eran trabajadores, este era jugador, la Bruja Verón. Bueno, pero Subeldía, dicen que el bilardismo, yo creo que el bilardismo, la palabra tomó forma cuando hubo el enfrentamiento con Menotti, pero realmente el genio de toda esa película fue Subeldía. Es que Subeldía, doctor Peláez, cabe anotar, sale 3 veces campeón de la Copa Libertadores seguidas, 68, 69, 70 con Estudiantes. Era jugador Bilardo. Era jugador, que era un volante, ¿no? Subeldía era un interior derecho, según cuenta la historia. No, Subeldía era izquierdo. Sí, sí, bueno, pero doctor Peláez, entonces, gana... Y en el 67 gana el torneo en Argentina a los 5 grandes. En el Metropolitano. Con Estudiantes de La Plata. Y le gana lo que hoy es la Liga de Campeones, al Manchester United en Old Trafford. Ese es el que le digo yo. Claro. Y después ganan. Pero volviendo al cuento, el bilardismo, que es la palabra que enfrentaron con el menotismo, digamos. Ellos, la esencia de Bilardo era, yo primero tengo que saber contra quién voy a jugar. Entonces él se averiguaba Le daba más importancia al rival. Claro, él sabía cuáles eran las virtudes del rival, las debilidades del rival, con una condición que yo hoy no sé todavía si se cumple en Colombia. Los jugadores de Estudiantes de La Plata tenían que saberse las 17 reglas del reglamento, los incisos, bueno, todo el cuento. Se lo digo y porque... Pero eso las mañas. No, pero yo le voy a contar esto. Una vez vino un árbitro, Orozco del Perú, y yo lo entrevisté. Venía de pitar Nacional de Montevideo, Estudiantes de La Plata. Una final de, creo que de Copa de Libertadores. Me dijo, mire, le voy a contar esto. Es el único partido en mi vida que yo a los 10 minutos dije, me voy, yo me retiro de esto. Y le dije, ¿pero por qué, señor Orozco? Digo, porque empieza el partido y yo pitaba una falta. Y yo oía cuando uno de estudiantes le decía al otro, acaba de aplicar la regla número tal del inciso tal. Y me dice el árbitro, y era verdad. Pero todo el partido me prendieron el radio en todo. Y cuando yo por ahí medio me equivocaba, los tipos decían, no, hay que disculparlo porque esa regla... Y decía el tipo, mira, a los 10 minutos yo estaba que me iba de esa cancha porque los tipos se sabían el reglamento. Y Bilardo, aparte de conocer al rival, las ventajas y todo el cuento, Bilardo sabía todo. Es decir, él sabía cuál era la debilidad de un jugador y hay historias muy crueles. Hacía expulsar rivales porque le pasaba el dato al jugador. ¿De qué le debía decir para que se ofendiera? Que pasó hace muy poco, como en la época moderna, recuerdo, doctor Peláez, con Di María. Sí, precisamente hoy Felipe Luis. Bueno, pero en esa época hicieron expulsar, yo me acuerdo, a Cejas lo hizo expulsar y a Perfumo en un partido contra Cejas era arquero, ¿no? El arquero. Y Perfumo el defensor central de Racing. Iban a correr el tiro de esquina y el que se paraba al pie del arquero le decía, vos tapando aquí y tu mujer a esta hora. ¿Quién sabe qué está haciendo? En tal sitio con fulano, entonces ese tipo, ¡pum!, fuera. Y eso lo trajeron a Colombia. Por ejemplo, a Bernao, y es que eran crueles. Bernao era un hombre que le gustaba la cacería. Y en una cacería con un amigo se le disparó la escopeta y mató al amigo. Bueno, estudiante independiente y al primero que cogen es a Bernao. ¿No te da pena? Mataste a tu amigo y estás... Claro, ya Bernao... Claro, lo sacó del partido. O sea, todas esas mañas ellos la manejaban. Y el vestuario de ellos era
Y recuerde, doctor Peláez, que de los aprendices de ellos es el Pecoso Castro, que fue dirigido por Bilardo. Ese fue el gran alumno. Exactamente. Y tenía alfileres, les echaba cosas a los jugadores en los ojos, los sacaba de los partidos. Cosas, vaporú. Bueno, era que no quería ser tan explícito. No, hay que hacerle la cuña a vaporú. Sí. No, pero le voy a contar esta que es verídica. Vino un árbitro, Ángel Coereza, uno de los grandes árbitros argentinos, porque traían a las finales árbitros. Sí. Y un día me dice, un amigo mío, me dice, hombre, vea, el señor Coereza quiere hablar con usted. ¿Y eso? No, como yo escribía para El Tiempo, no, que él quiere darle una entrevista. Yo fui donde Coereza, muy amable. Dijo, hombre, vea, le voy a contar. Yo estoy amargado con esos paisanos que hay míos aquí. Le dije, ¿qué le pasó? Dirige a Cali Nacional, Bilardo contra Subeldía, Pascual Guerrero. Empieza el partido. Tiro de esquina a favor del Cali. Y yo volteo a ver al mandarín quién va a cobrar. Y cuando giro aquí, veo 5 tipos acostados en el área. ¿Qué pasó? No, es que este me empujó. No fue que este me pegó. Y bueno, el partido se fue calentando. Y en un momento expulso a Bilardo. Voy y le digo, se va. Y se fue. A los 5 minutos volteo al banco y veo a un tipo vestido de bata blanca de médico, Bilardo. Y era Bilardo. Volví y se le metió. Claro. Dice, no, mire, esos tipos, sobre todo Bilardo, no tanto Subeldía, Bilardo sí era mañoso. Sí, era mucho más que lo que fue Subeldía, porque recuerda, doctor Peláez, que esa pelea deportiva que se armó entre Subeldía y Bilardo, la historia cuenta que Bilardo jugaba en el Estudiantes de Subeldía. Y él lo fue sacando y marginando. No sé si sea cierto que Bilardo quedó con una espinita contra Subeldía, pero siempre mostró su gran admiración por él. Es que Bilardo no jugó sino en San Lorenzo 4 partidos y todos los demás lo jugó en Estudiantes. Jugó 178, era un volante derecho. Pegador. Yo lo recuerdo porque él juega en un equipo que se llamaba Deportivo Español. Y de ese Deportivo Español en la B o en la C, vino un compañero del Saporiti, que fue delantero de Millonarios, y ese contaba también las historias. ¿Quién? ¿Roberto? Roberto Saporiti. Bueno, pero volviendo al cuento de Bilardo gana campeón mundial, 86, es segundo en el mundial del 90. O sea que la figura de él en eso de resultados sí opaca a la de Subeldía. Porque Subeldía no tuvo esas oportunidades, doctor Peláez. No, manejó Copa Libertadores y todo eso. Pero Subeldía era un tipo tratable. Bilardo era descomplicado. Pues descomplicado y no. Por ejemplo, usted Bilardo, viene a esta entrevista, sale de aquí y gana el partido. Entonces Bilardo al otro día lo llama y dice, Rueda, vuelva y entrevísteme. Claro, porque las cábalas. Exacto, él montaba al Cali lo hizo cambiar el uniforme verde, porque un día perdieron un partido y Alex Gorayev me llama y dice, viejo, Bilardo, yo compré la ropa verde, la camisa, ahora que hay que jugar de blanco. Y lo puso a jugar un tiempo, porque con la verde, según él, perdía. Les iba mal. Doctor Peláez, hay otro entrenador ahí que está en esa época de Bilardo y Subeldía, que cuentan mucha historia, que es el chileno Francisco Ormazábal, que llega a Pereira, dirigió Medellín, Unión Magdalena y campeón con Santa Fe. A todos los equipos los puso a pelear. Sí. Pero cuenta la historia que era la mujer la que dirigía los partidos. La señora se llamaba María Eugenia. Sí, María Eugenia. Pero es que aquí ha habido historias. Una vez había un técnico Hover que fue jugador en Nacional. Después dirigió a Millonarios. Hover es el del Mundial, ¿no, doctor Sí, Juan Peláez? Eduardo Hover. Y el cuento es que esas preguntas, ¿no? ¿Y cómo va a formar el equipo hoy, profesor Hover? Entonces el tipo dijo, bueno, va a tapar fulano, el lateral derecho. Y la mujer, Osorio. Ah, sí, va a jugar Osorio el lateral derecho. O sea, la que sabía claro. Pero estamos estamos llegando a un tipo que también hizo muchísimo, que fue Ricardo de León. Ese uruguayo. Señor, el uruguayo, Bichito de León le decían, jugó en el América en la época del Dorado. Fue campeón con Defensor de Montevideo en el 76, cuando usted sabe que el Uruguay lo manejaba en Nacional y Peñarol. Ese tipo era experto en baloncesto. Y de eso lo trae al fútbol. Claro, muchas cosas del baloncesto las trajo. Me acuerdo mucho porque me lo contó Hugo Gallego, que fue otro discípulo de él. Me dijo, el día que llegó ese señor nos saludó y nos dijo, yo no vengo a ser amigos,
vengo es a ganar, y el que no me ayude a ganar se va, así. Dijo, buena política, me parece. Y el primer día les dijo, vamos a jugar de esta manera, y los jugadores le dijeron, no, profe, dijo, vamos a jugar así. Ese era el de la presión, ¿no, sí, doctor Peláez? Perdió 3 partidos, dijo, al cuarto ganamos. Y para rematarle lo que era ese señor, en un entrenamiento llegó y dijo, présteme una silla. Y se sentó en la portería y puso al equipo a atacar y a otros a defender. Dijo, aquí no puede haber gol, estoy sentado, aquí no me hacen gol. Y ese era el entrenamiento del tipo, ataque y la defensa, porque él trabajó mucho el sistema defensivo. De eso también Maturana sacó ideas. Claro, porque ellos los dirigen en el Tolima, ¿no? Que es ahí donde empieza una nueva etapa del Tolima. Bueno, pero es que también el Tolima tuvo una suerte. Yo digo suerte porque se encontró 3 delanteros, que eran Isasi, Zapuca y Guarani, esos tipos. Sí. Bueno, dicho, ya usted con don Gabriel bien. Camargo. Sí, usted se defiende bien y fuera de eso tiene esa bala que era ir a Guarani. Isasi corría y ese Zapuca que... Tenía una potencia impresionante. No, arrancaba Zapuca, de medio campo de doctor Peláez y era imposible contar, pararlo. Zapuca lo trae el Tolima, pero antes del Tolima el empresario era Marcos Lubeski. El uruguayo famoso de la época. Muy amigo de Juan Figuer, que era el que manejaba el mercado en Brasil. Lubeski va y le dice, Juan, un 9 para jugar en Colombia, tiene que ser un tipo. Y dijo, en el interior de San Pablo, por ahí en una facenda, en una hacienda, hay un tipo que les puede servir. Lubeski lo lleva primero a Uruguay y se lo quería meter, digámoslo así, como hacen los empresarios, meter a Peñarol. El técnico era Cubilla y Cubilla dijo no. Entonces Lubeski se lo lleva a un equipo modestísimo, Miramar Misiones, y programan un amistoso Miramar y Peñarol, y meten a Zapuca. Y los uruguayos tenían la idea de que todo el brasileño era llorón y cobardón. Y metieron a este negro grandote, y se empieza a dar zapato con esa defensa uruguaya hasta que se armó la pelea. Y contaba Lubeski, de pronto ese Zapuca se quitó los guayos y se los puso de guantes. Eso fue la pelea. Bueno, eso fue y es cuando viene después. El Tolima. Que fue un jugador. No, es que esa delantera que usted menciona, además tenía atrás a Del Río y al Piña Mendoza, ¿sí? Y al Esmeraldero. Claro, al Esmeraldero. Pero además, doctor Peláez, recuerde que cuando don Gabriel Camargo se distancia del Tolima, se viene a Santa Fe y trae esos 3 jugadores. Bueno, 5 porque estaba la Piña Mendoza. Siquiera me lo dijo. Y después va a Nacional. No, pero vea cómo es la vida. Los trae a Santa Fe. Clavijo. Freddy Clavijo, arquero. Pablo Elmo, central. Pues se me aparecieron a un programa que teníamos la polémica 3. Sí. Clavijo, Elmo y Pablo y Sassi. A que los ayudáramos públicamente a que les pagara, porque en ese Juan Balache de Santa Fe tolimeños no sabían a quién cobrarle. Pero, y faltó Iguarán, sí, venían todos. Sí, todos. Uy, no, esa Zapuca era, yo recuerdo le hace un gol a Millonarios, tapaba a Vivalda, que en paz descanse. Arranca de la mitad ese tipo, pasa a Prince, y pregúntele a Prince, cuando ese tipo pateó Vivalda, menos mal agachó la cabeza porque la bola pasara, porque no lo mata. Es decir, ahora que dije pata, y ya para ir cerrando, Steven, hubo un jugador en Pereira que le decían pata de mula calonga, un paraguayo. Y entonces yo averiguando dije, ¿pero qué era? ¿Que el tipo pateaba muy duro? No. Lo que pasa es que la vieja cancha de Pereira, el Libaré, el Mora Mora, detrás de una portería tenía un cañaduzal allá. Claro, entonces cuando pateaba calonga la bola, iba a bajar por allá al potrero. Entonces, pata de mula calonga. Ese es uno de los buenos apelativos, pero nos quedan muchas historias, doctor Peláez, solo llegamos al 80. ¿Ah, sí? Pues claro. No, pues es que la ventaja del fútbol es que uno faltan 50 años. No, pero me parece justo, claro, porque uno habla de los jugadores, pero el reconocimiento a toda la gente, que nosotros, vuelvo y le digo, nosotros empezamos en nada. Sí. Y fuimos. Tuvimos una época de lujo, el Dorado, después la época de las vacas flacas, después el Chachén, Y después la época donde y tenemos que hablar algún día hablar de los mundiales. Claro, y eso que ahí nos saltamos otros técnicos que ganaron bastante, doctor Peláez, por ejemplo, don Julio Tucker.
El filósofo don Julio Tucker. Que sale campeón con Santa Fe 58-60 y la 22 de invicto del América. ¿Usted está en la rosca de esta empresa? Sí. No, yo no creo. Bueno, no. Le aconsejo que se quede en la rosca porque don Julio Tucker una vez en Santiago de Chile llorando me dice, viví 42 años en Colombia y nunca pude conseguir la nacionalización. Veo que los jugadores ahora en 8 días las consiguen. Don Juan José Bellini los nacionalizaba en 24 horas. Y el viejo, en la amargura del viejo Tucker, que había sido jugador del Cali, él viene de Chile, juega en el Cali, bueno, después técnico, pero así es la vida. Claro. 42 años y no le dieron la carta de nacionalización. Y la Graca y compañía, todos. O sea que Steven era el de la época de Bellini. De Bellini. Bellini. Sí. No, pero también hay que tener un capítulo de los grandes equipos que se armaron aquí. Estábamos hablando de Bilardo, el Cali de la final de la Libertadores, era un equipazo. ¿El 78? El América que tuvo Ochoa, el de Bataglia, Gareca, ese era un equipo de mostrar, ¿oyó? Pero a mí nunca se me olvidará el Cali de Bilardo, que era Sape, Ospina, Pecoso, Castro, Escobar, Caicedo, Landucci, Umaña, Calero, Escota, Ángel María Torres y Benítez. Sí, ya varios viajaron. Le voy a contar, el cuento más lindo de Bilardo es el de la Mosca Caicedo. Llega Cali Bilardo, primer entrenamiento. En esa época era el Limonar, creo, que tenía el Cali, ¿no? Y que llega a entrenar y ve a ese jugador Caicedo, qué calidad. Tanto así que Bilardo lo quiso y lo llevó una vez a Estudiantes de La Plata. Bueno, y me dice Bilardo, Bilardo manejaba un Zinc azulito en Cali, baratado, en eso andaba. Me dice, te voy a contar la máxima que me pasó empezando a trabajar en el Cali, yo conociendo el plantel. Y veo ese entrenamiento de ese muchacho que dice, uy, qué calidad. Entonces fui pues a abordarlo. Me dice, profesor, necesito que me ayude. ¿Qué le pasó? Que se me murió una tía y necesito un billete. ¿Usted puede hablar con Donales? Bilardo, claro, yo. Dice Bilardo, oye, ¿dónde Donales? El muchacho Caicedo, se le murió una tía. Y le dijo Donales, Bilardo, se le han muerto 3 tías en un mes. En paz descanse, buen tipo. Donales, que es el presidente de más prestigio en la historia del Cali, ¿no? Y el más cansón. ¿Sí? Así hay que decir. Uy, no. Una vez me llama, pero tarde de la noche, porque yo manejaba la cadena. Yo era el jefe de deporte y no sé qué cuento. Y en Cali trabajaban Mau y Rentería, que eran compañeros. Y me dice, Donales, aló Donales, ¿qué pasa? Dice, viejo, Caracol, Cali, un desastre, me matan. ¿Pero qué le pasó, Donales? Dice, América, juega Reyes, porque no decía Reyes, juega Reyes, el hombre de hierro. Pega una patada, hombre de hierro. Valverde, pega una patada, asesino Valverde. Decía, a ver si equilibra. Pero eso se sigue pasando, según quien sea, así se denomina, doctor Peláez, para terminar nuestra historia de hoy. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Bien, sí, señor. Sin duda, como siempre, doctor Peláez, un placer. No, señor, muchas gracias a ustedes y espero que, bueno, nos vuelvan a ver seguramente. Vamos a ver. Depende de, ¿no? Sí, señor. Muy bien.